Buenas tardes, estamos Buenas, hoy. buenas tardes, ¿qué tal Sebastián? ¿Qué tal todo es? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos transmitiendo hoy día desde el canal de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y donde en un ciclo de diálogos sobre nuevos materialismos y literatura que hemos desarrollado este año 2021, donde hemos conversado, entre otros invitados, con Franco Berardi, Nelly Richard, Macarena Gómez Barris. Vamos a conversar también con Jens Anderman. Y los temas que hemos estado abordando se refieren a nuevas perspectivas para explorar, pensar nuevos materialismos en el contexto de la cultura contemporánea latinoamericana y especialmente en relación con su narrativa actual. Hemos visto preguntas como la relación entre cultura y naturaleza, en el contexto, por ejemplo, del extractivismo, también la relación entre lo orgánico y lo inorgánico, lo vivo y lo inerte, lo artificial, virtual y lo real, por ejemplo. Se trata de cómo pensar las nuevas materialidades que nos rodean y sus representaciones literarias y cuáles podrían ser algunas consecuencias políticas y estéticas sobre estas preguntas. Entonces, para eso hoy día tenemos con nosotros a Héctor Hoyos. Él es profesor asociado de Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Stanford. Tiene un doctorado en Estudios Románicos de la Universidad de Cornell. Y sus áreas de investigación incluyen la cultura visual y la teoría crítica, enfoques comparativos y filosóficos sobre literatura. Su docencia abarca diversos periodos y subregiones, con énfasis en la literatura de ficción contemporánea y la teoría literaria. Su libro, Billón Bolaño, The Global Latin American Novel, es de Columbia University Press del año 2015 y es el primer estudio teórico monográfico sobre representaciones novelísticas latinoamericanas de la globalización de su tipo. Y tiene una traducción en español, una versión en español que se llama Los Aleph, Bolaño y la novela global latinoamericana, publicado por Crítica el año 2020. Hoyos también ha editado números especiales de revistas, Teoría de lo Contemporáneo en América del Sur, para la revista Estudios Hispánicos, La Cultura Material en las Literaturas y Cultura Iberoamericanas de Hoy, para Cuadernos de Literatura, Sujeto del Latinoamericanismo para Revista Iberoamericana. Y su último libro, que es el libro del cual vamos a conversar hoy día, sobre todo, lo voy a leer en castellano, con una traducción sui generis, Cosas con historia, materialismo, transcultural y literatura de extracción en la América Latina contemporánea. En este libro, Hoyos desarrolla el concepto de transculturación como una forma de integrar corrientes nuevas e históricas del materialismo en el estudio de la narrativa. Bueno, vamos a precisamente entonces comenzar conversando sobre este libro en inglés, Things with a History, y yo le quería preguntar a Héctor por lo que él denomina en este libro como uno de los conceptos centrales, materialismo transcultural. ¿De qué manera esta nueva aproximación al materialismo vendría a revisar, a repensar el canon literario latinoamericano y más específicamente las discusiones sobre transculturación? Vale, genial. Muchas gracias Sebastián y la Universidad de Santiago por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y claro, es un gusto hablar también de materialismo transcultural. Es una práctica que mi libro historiza. Y lo digo así con el énfasis en la idea de práctica o de praxis, más allá de un concepto, porque estamos muy acostumbrados a tomar un concepto y aplicarlo, y hay muchas cosas que se ganan, pero también cosas que se pierden cuando hacemos eso. Por ejemplo, algo que se pierde es la direccionalidad que tienen los intercambios intelectuales, porque suele ser que los conceptos se desarrollan en el norte global y se aplican en el sur global, y a pesar, digamos, del trabajo que puede estar haciendo una escuela de pensamiento decolonial, postcolonial o incluso acolonial, a partir de una formulación de Mary Weismantel, o del trabajo de alguien como Boaventura de Sousa Santos,
lo que se tiende a hacer es aplicar. Entonces, yo me resisto un poco a la idea de aplicar. Me parece que la manera como se han abordado los sujetos no humanos en una vasta tradición latinoamericana presenta otra práctica, otra praxis de relacionar lo humano con lo humano de una manera que es siempre política, que desde siempre fue política, y que repara algunos de los baches, algunos de los daños que genera el cartesianismo, ¿no? Entonces, si uno ve una historia amplia del pensamiento materialista en su oposición con el idealismo, se encuentra con ese problema que fue el racionalismo del siglo XVII y del cual se desprenden muchas cosas, incluida, digamos, la fundación, ¿no?, de América Latina. Hay un trabajo muy interesante, es el de Orlando Bentancor, un libro que no se traduce todavía al castellano, pero que muestra cómo el extractivismo originario latinoamericano, las minas de Potosí, la extracción de plata sobre todo, oro también, por supuesto, estaba influenciado por un pensamiento aristotélico, ¿no? Y por un ilemorfismo. Entonces, ese es un trabajo de un periodo muy anterior al que del que yo me ocupo, pero que nos habla de la larguísima trayectoria de repensar las relaciones de lo humano y lo no humano que estamos recién como redescubriendo en América Latina. Entonces, el materialismo transcultural sería una práctica que busca enajenar nuestras maneras poco reflexivas de pensar la relación entre lo humano y lo no humano y sacarnos de esa fantasía de ver al ser humano como algo que está con un trasfondo de naturaleza atrás, que no hace parte de la naturaleza y que de paso supuestamente tiene control sobre eso otro, ¿no? Cuando ni es otro, ni está en una posición de dominio. Cuando inicias el debate en tu libro, te refieres bastante a la obra de Ortiz, a Contrapunto de Tabaco y Azúcar, como al parecer un punto de partida, lo usas un poco como un punto de partida en el libro, y dices ahí que Ortiz hace una especie de novela sociobotánica, y citas a Latour, a Bruno Latour, para decir que aquí había como algo parecido aquí en Ortiz. Dices que Latour pone como ejemplos de su método estudios que reconstruyen los Estados Unidos alrededor del filamento incandescente de la lámpara de Edison, por ejemplo, o hacen algo similar para la sociedad francesa a través de un examen de las bacterias de Pasteur. Entonces, tú dices, es fácil apreciar cómo Ortiz llevó a cabo una investigación similar en Cuba, centrándose en el tabaco y el azúcar, no solo como productos básicos, sino en un sentido más elemental de entidades no humanas. Me gustaría que si pudieses comentar un poco esta importancia que tiene Ortiz en la introducción de tu libro, qué es lo que ves ahí en Tabaco y Azúcar. Claro, no, es muy interesante ese libro y la verdad es que como que me abrió la puerta de esta investigación. Me estaba leyendo El contrapunteo del tabaco y el azúcar, que es uno de esos textos clásicos de la tradición latinoamericana, y como pasa a veces con los textos clásicos, se citan mucho y se leen poco, eh, y era un poco mi impresión que esto se estaba dando con el de Ortiz. ¿Qué descubrí leyéndolo? El ensayo principal tiene solamente unas 100 páginas y luego siguen como 350 páginas de anexos. Depende de la edición, por supuesto, hay unas que puede ser más, pero lo que solemos leer, ciertamente los críticos literarios, son las 100 primeras páginas. Las 100 primeras páginas, ese contrapunteo del tabaco y el azúcar, cuentan la historia de Cuba como una oposición entre dos modelos de manejar el territorio. El del azúcar, que es de los latifundios, el del tabaco, que es de minifundios y de obreros más calificados, el del azúcar que pide esclavitud, ¿no? Y dentro de la crítica latinoamericanista, lo que viene después, en donde hay apéndices o anexos
o, en mi opinión, partes integrales del argumento es discusiones sobre la botánica, sobre la semilla, la hoja, tablas de producción de azúcar. Es una cosa, digamos, bastante eh, que nos suena hoy en día como a ciencias sociales y que nos suena como accesorio, ¿no? Y cuando efectivamente uno se acerca con Latour y ve que la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias humanas de pronto no es tan fuerte, empiezas a darte cuenta que lo que estaba haciendo Ortiz de alguna manera ya anticipaba ese método de Latour y lo hace mejor, ¿no? En algunas cosas me parece que el trabajo de Bruno Latour, también porque tiene una gran atención hacia el lenguaje y porque moviliza figuras literarias para producir conocimiento. Entonces, el contrapunteo está basado en el arcipreste de Ita, también está marcado intertextualmente por la obra de Carlos Marx, que pensaba en el señor capital y la señora tierra, ¿no? Madame la terre y Monsieur le capital. Esto es parte, digamos, de lo que atraviesa esa rica textualidad del contrapunteo y también es algo que produce un efecto sobre nosotros al leer y es que no podemos ver la historia de la misma manera. Entonces, cuando sale un texto en 1940 con esta pretensión tan juguetona, estamos en un momento en donde la historia cuenta de grandes hombres, es una historia heroica, es una historia evidentemente idealista, mientras que esta es una historia materialista, y Ortiz le abre, digamos, la puerta a lo que va a venir después, porque vamos a ver que Mary Pratt, Alberto Moreiras, en fin, hay una larga tradición de latinoamericanistas, el propio, por supuesto, Ángel Rama, que se refieren a Ortiz, pero que descartan todo lo otro, todo lo científico que tiene el libro casi como accesorio. ¿Para qué? Para este concepto que es el contrapunteo del tabaco y del azúcar, ese concepto abstracto que vendría a ser la transculturación. Y cuando uno lee ese libro no encuentra ese concepto abstracto por ninguna parte. Hay una praxis, por eso conecto un poco con tu pregunta anterior, Sebastián, hay una praxis, hay un quehacer de entreverar las historias humana y natural. No se deja resumir este libro. Y cuando intentamos resumirlo, parece que Ortiz tiene una teoría como muy poco específica, como que uno podría preguntarle, pero ¿qué no es transculturación? Si finalmente todo está constantemente mezclándose, lo blanco con lo negro, lo cubano con lo indígena, con lo español, ¿no? Y Ortiz pues sí sabría que hay cosas que no son transculturación. Lo otro que está en 1940, que es importante de ese contexto, es el auge del nacionalsocialismo en Alemania, de la eugenesia, de doctrinas racistas y eugenésicas. Y aquí está este cubano, ¿no? Celebrando el mestizaje, la hibridación, de una manera, digamos, crítica también, y que reconoce los límites de su propuesta. Entonces, el contrapunteo creo que es una fuente inagotable y lo que hace mi libro es recuperar algunos aspectos de esa praxis, recordarnos que lo botánico está ahí, que esos aspectos biológicos son importantes y a partir de ahí sugerir que revisemos un canon que se dejó influenciar mucho, ¿no? Hablando pues con propiedad, por lo que hace eh, Mayakovsky eh, sobre la obra de Ortiz, ¿no? Tratar de hacerlo como una especie de sociología primitiva con un concepto abstracto, en fin. Entonces, creo que esto es como una primera respuesta, pero lo de Ortiz no se agota aquí y da para mucho. Ya. O sea, pensando en eso que me estás diciendo, uno podría hablar de una suerte de colonización en ese trabajo de Ortiz, pero de una especie de colonización materialista, distinta a una decolonización pensada en forma teórica, abstracta, al parecer es lo que es un poco lo que quieres rescatar aquí. Eh, Así que tal vez, no sé, te pregunto, ¿habría ahí en Ortiz entonces una metodología distinta de trabajo que no ha sido rescatada
al menos por la crítica, por los críticos literarios, y que estaría proponiendo una nueva manera de trabajar con los materiales, una manera distinta de trabajar con los materiales, que, no sé, dime tú, parece más empírica, más inmediata, no sé cómo, el tipo ahí de metodología que utiliza Ortiz, tal vez podrías referirte un poco más a eso, y, y desde ahí también observar, bueno, cómo ves eso mismo, pero lo empiezas a ver entonces en algunas obras literarias anteriores o posteriores a Ortiz, digamos, como para armar una nueva metodología de, de interpretación literaria o como queramos llamarlo, no sé. Sí, 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 no, por supuesto. Me refería a Malinowski, ¿no? Malinowski, que es uno de estos fundadores de la antropología social y que le da ese prólogo a Ortiz y que como que identifica la transculturación como el concepto, ¿no? Aquello con lo que nos vamos a quedar luego de leer a Ortiz, y tiene demasiada prisa de ver la especificidad de cómo se planta la caña de azúcar, de cómo se distribuye el cultivo de tabaco por la isla. Y ahí hay algo de la especificidad de cuándo pasan las cosas. Tú decías empírico. Sí, claro, empírico y también narrativo, que las dos cosas se pueden hacer, en donde uno cuenta una historia que ya es una historia natural. Esto lo vemos en literatura contemporánea en un libro que no aborda Things with a History, que es Los Estratos de Juan Cárdenas. Los Estratos de Juan Cárdenas lo recomiendo mucho. Es una novela que cuenta una trama sociovegetal, ¿sí? Entonces, a mí me interesaba leer El contrapunteo del tabaco y el azúcar como una novela, pero sabiendo que las novelas también pueden referirse al entramado que hacemos los humanos y los no humanos. Otro ejemplo de esto podría ser la obra en Estados Unidos de Richard Powers. Richard Powers tiene una novelita que se llama The Overstory. Bueno, novelita no, es un novelón como de 700 páginas, ¿no? Y está bien traducida también al castellano, y que su unidad de acción es la vida de árboles que hay en California que pueden tener 2000 años, ¿no? Entonces, como que hay una literatura que sí tiene un contenido referencial y se refiere al continuo, nuevamente, de lo humano y lo no humano. No estamos muy acostumbrados a pensar en este tipo de literatura. Si decimos una literatura de compromiso, una literatura que está referenciada a un problema social, estamos 100% de acuerdo. Podemos pensar en, no sé, Mano de Obra de Amel Altit, que no se entiende, ¿no? Sin ese eh, vínculo estrecho con la lucha de clases, por ejemplo. Pero si nosotros pensamos que el cambio social no existe, que el cambio social puramente no existe, que siempre es un cambio socionatural, ¿sí? Y eso lo vemos, hay evidencia histórica muy amplia para saber que las sociedades pues no están en el vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una literatura que esté igual como la literatura comprometida está vinculada a lo social, vinculada a lo socionatural, sabiendo que, nuevamente, la historia del ser humano no se puede entender aisladamente? Voy a mostrar, Sebastián, porque justamente lo tengo acá encima de mi escritorio, compartir. Este es un libro que salió hace poco de historia ambiental material, se llama The Matter of History, el asunto o la cosa de la historia, cómo las cosas crean el pasado, de Timothy LeCain, que es un profesor de historia. Eh, Salió en 2017, también es un libro reciente, yo lo encontré hace poco, y nos recuerda que muchos episodios en la historia del capitalismo son episodios que involucran cosas como el gusano de la seda, el cobre. Nosotros podemos decir, por ejemplo, el cobre es esencial a la historia chilena. Estupendo. Pero de ahí a entender, asimilar cómo en la manera de contar historias, en las tramas, en las narrativas de Chile, el cobre es algo más que un contenedor vacío o un instrumento o una mercancía, ¿no? Sino que tiene una propia agencialidad. Hay un vacío, y ese es un vacío que la literatura
nos puede ayudar a subsanar, ¿no? La literatura está acostumbrada a que los jaguares hablen o que las cosas digan, y si nosotros buscamos, digamos, la verdad subyacente en eso, en que no es un capricho de lo humano, vamos a acercarnos también a reposicionarnos dentro del mundo, ¿no? Como que mi libro, y es uno dentro de varios, y creo que los interlocutores de esta serie apuntan en esa dirección, eh, quiere reposicionar, ¿no? Quiere remendar, como hacer una especie de terapia, ¿no? Para sanarnos del cartesianismo. O sea, yo lo digo en términos personales y casi que dramatizando un poco, ¿sí? Darse uno cuenta que esto de ser una sustancia que se opone a la cosa extensa, ¿no? Nos hace daño, ¿sí? Nos lleva a vivir, si queremos, como de una manera inconsecuente con nuestro verdadero lugar en el mundo. Comento porque sé que vino Berardi un tema. Berardi tiene un ensayo, no sé si lo habrán comentado, que es muy bonito, en donde recupera la figura de la Malinche para hablar del autómata. Y dice que en el mundo cada vez más algorítmico, digitalizado, en donde el capital eh, estructura las interacciones entre las personas, nosotros no podemos no rendirnos ante el auge de lo digital. Es decir, lo digital viene y estamos más bien en una posición como la de la Malinche, en donde la conquista es inminente y lo único que puede hacer es hacerlo un poco mejor para los vencidos. Es un ensayo terrible que tiene Berardi. Eh, pero bueno, de pronto por ahí estamos y hay una serie de procesos que ya los veíamos anunciados con el azúcar, con el tabaco, ¿no? Pero que van a determinar nuestro presente a través de algo como el computador, en donde como críticos literarios, como críticas literarias, podemos intervenir, así sea, para ser vencidos de mejor manera. Y uno podría, bueno, una pregunta sería si es que acaso el marxismo, de qué manera el marxismo, la crítica literaria marxista, había ya estado desarrollando alguno de estos temas, eh, como la crítica específicamente del materialismo histórico en la literatura, representada en la literatura, etcétera. ¿Qué giro o qué vuelta entonces tiene esta nueva aproximación respecto al marxismo más ortodoxo, donde ya habíamos visto, uno podría ver, por ejemplo, la novela sobre el cobre y ver ahí, bueno, cómo está representada la lucha de clases en torno al cobre, la explotación del cobre, la enajenación del hombre con la naturaleza, el hombre por el hombre, etcétera? Entonces, aquí, ¿cuál sería algunas de las nuevos caminos que podríamos pensar? Claro, ¿y por qué el marxismo, como ha sido articulado recientemente, no se basta solo, ¿no? ¿Por qué recurrir al nuevo materialismo? Ujú. Hace poco estaba enseñando las tesis sobre Feuerbach, las famosas tesis sobre Feuerbach, que lo escribe pues un Marx joven, que viene a editar después Engels, y uno de los temas que aparece ahí es una crítica al materialismo de Feuerbach, ¿sí? Feuerbach está defendiendo una visión como literalista de la Biblia. Le parece que cuando hablamos de Cristo como el Hijo de Dios tendríamos que pensar que literalmente, materialmente, Cristo fue el Hijo de Dios. Está haciéndole una crítica a Hegel, y mientras que el sistema de Hegel va hacia el idealismo absoluto, Feuerbach lo quiere llevar a un materialismo. Y ahí entra Marx. Y Marx lo que hace es que critica ese materialismo y dice que no es suficiente, que tenemos que hacerlo un materialismo histórico, porque el materialismo de Feuerbach es mecanicista, ¿no? Y empieza con esta idea de un materialismo cuya materia prima, vamos a decirlo medio redundantemente, de manera casual, ¿no? Digamos, aquello de lo que se construye el materialismo para Marx, posteriormente para Marx y Engels, va a ser la historia, ¿sí? La historia es aquello que es donde está la agencia, el lugar de la agencia está en la historia. Ok, el problema es que esa historia se entiende de una manera exclusivamente humana, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, el Capital, cuando habla de acumulación primitiva, va a decir cosas como que la vida del objeto ha terminado y empieza la vida de la mercancía, ¿sí? Y esto es muy interesante, pero ¿qué pasa si de pronto la vida de la mercancía coincide con la vida del objeto, ¿sí? Si cuando nos fumamos un tabaco, ¿sí? No nos estamos fumando el dinero con el que lo compramos. Esas hojas de tabaco están entrando en nuestro pulmón, se están penetrando con nuestro torrente sanguíneo y las estamos exhalando. Es decir, ahí esa no es una dimensión de lo metabólico que considere el marxismo, a pesar de que lo requiera, ¿sí? Y si a eso le sumamos corrientes en el pensamiento comunista contemporáneo como la de Badiou, ¿no? Que incluso regresa al platonismo, entonces también al idealismo, vemos que hay como una crisis en el marxismo contemporáneo de haberse hecho más idealista de lo que, digamos, hubiera podido ser en un momento dado, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es un buen momento de entreverar el nuevo materialismo que se ocupa de la agencia de las cosas, de la especificidad de lo material, con lo que ya nos aportaba el materialismo histórico, ¿no? Y ahí es donde viene esa articulación, ¿no? De la narrativa con la historia. ¿Por qué entonces la literatura? ¿Por qué no hacer este trabajo a nivel teórico simplemente y no meterse con novelas, y ni siquiera novelas latinoamericanas contemporáneas? Como que casi que eso sería un exceso. La respuesta a eso es, primero, fueron las novelas y los cuentos las que abrieron el camino, no sé, a mí me permitieron entender ese problema, ¿sí? Entender esa articulación. Y también porque el lenguaje sigue siendo el lugar de nuestra confusión. Yo creo que aquí también conviene combinar algunos aspectos del giro lingüístico con el giro material. Cuando nosotros decimos en Colombia, yo soy colombiano, hablamos de jamón de pollo. El jamón de pollo es, digamos, pollo pasado por fábricas y vuelto en algo que se puede cortar en rodajas, ¿sí? Es un producto, pero se le dice jamón, a pesar de que jamón supuestamente se refiere al cerdo, a este producto que es el jamón de pollo. Y ahí el lenguaje está teniendo un rol en normalizar algo bastante, digamos, violento, ¿no? Que puede pasar para que llegamos a las fábricas de jamón de pollo, ¿no? Y es normal. Entonces, es un efecto banal, pero, perdón, es un ejemplo banal hasta cierto punto, pero el lenguaje está tan entreverado en mantenernos en la confusión cartesiana que es una obra literaria que nos saca de estas maneras de relacionarnos con las cosas, las que nos puede aportar una cierta elucidación. Entonces, materialismo histórico, sí, acompañado de nuevo materialismo y terminado de triangular con esta escritura que nos enajena, que nos lleva a pensar de otras maneras. Sí, sobre eso mismo, antes de pasar a otro tema, te quería preguntar por la relación entre forma y contenido en algunas de las literaturas que tú investigas. Si nos podrías decir si ves algún aspecto formal en la narrativa, en las estructuras de la literatura que estudias, donde se puede apreciar especialmente este tipo de nuevas relaciones entre sujeto y objeto, naturaleza, etcétera. Y no solamente que estén descritas en términos de contenido, sino que si tú ves alguna tendencia literaria, no sé si es modernismo o alguna otra, que te parezca que ahí está más presente, o en realidad lo ves esto en todas se puede ver en todas las distintas tendencias, la novela regional, de la tía, qué sé yo, realismo, lo que sea, o hay alguna corriente literaria donde te parece que se presta más para poder estudiar esta relación. Es una magnífica y muy importante pregunta. Creo que aún no tengo la respuesta. Por ejemplo, hace poco estaba releyendo a Huidobro y pensaba, sería interesante leer a Huidobro desde la perspectiva del materialismo transcultural.
Hay un texto como El puente de Brooklyn, de Martí, que es como una oda a este gigante de acero que ve cuando está viviendo en Nueva York, que valdría la pena también revisar desde el materialismo transcultural. Entonces, no tengo una respuesta porque lo que creo y lo que me encantaría, digamos, como crítico, creo que es algo a lo que pues aspiramos todos, es que otras personas lleven esta idea y sometan otros archivos, otros corpora a, no tanto a estos conceptos, sino a esta práctica, ¿no? Ok, si nos paramos con Martí frente al puente de Brooklyn y lo vemos como marxistas y como personas que entienden la agencia de lo material, ¿qué tipo de consecuencias tenemos y cómo se desprenden quizá de la forma? Entonces, no he llegado al punto de limitar esto a eh, un ismo en el sentido en el que entendemos las corrientes literarias. Tampoco me parece que sea una corriente literaria per se, el materialismo transcultural. Creo que también tiene que ver más con cómo leemos y a qué cosas les prestamos atención. Porque incluso en una novela del cobre, como referías, y en la literatura chilena hay varias, uno puede quedarse solo con el problema de la extracción del trabajo o de la alienación y olvidar el trabajo en sí. Entonces, ahí es donde los materialistas históricos se vuelven idealistas, porque se quedan como con este destilado del trabajo, ¿sí? Eh, para relacionar esto con otro episodio importante en la historia del pensamiento de izquierdas, cuando tenemos a los ludistas, ¿no? Los ludistas son estas personas en Inglaterra que van destruyendo telares. Marx va a considerar que los ludistas son como unos pensadores sociales primitivos porque no se dan cuenta que el problema son las relaciones de producción y no los instrumentos, digamos, de la producción, ¿no? Ni siquiera los medios, sino los instrumentos. Es como que no se dan cuenta de la totalidad, pensaría Marx. Pero uno podría, ¿no? Apoyar a los luditas y verlos desde hoy en día, los luditas, y pensar, no, de pronto es que el instrumento no es un instrumento, es parte misma del problema de la opresión y qué sería para nosotros como neoluditas oponernos a ciertos aparatos, ¿no? Dispositivos de nuestra economía digital. Entonces, ahí me voy un poco por una tangente, pero sí, volviendo a tu pregunta, no es un movimiento literario, es una manera de leer. Y doy un ejemplo de la forma que es el epígrafe del libro. El epígrafe del libro es un chiste que no sé si escuché, no sé si me lo inventé en un prurito de humor adolescente. ¿Qué le dijo la tortillera al filósofo? No hay más allá. Cuando uno lo ve escrito, se escribe no hay masa ya, ¿no? La masa de maíz para hacer las tortillas. Cuando lo escuchas, no hay más allá, ¿no? La pregunta del filósofo, ¿qué hay después de la vida? Y a mí me parece que este epígrafe resume el libro, porque hay algo en la fuerza del lenguaje que sigue produciendo el efecto de sorpresa y que critica el idealismo, la tendencia, digamos, a alejarnos a la abstracción, pero al mismo tiempo está haciendo filosofía, ¿sí? Porque como que este es un chiste, un sabio hasta cierto punto, desde su humor y su banalidad. Entonces, ese tipo de tensión que logra cierta obra literaria de generarnos la pregunta por nuestro lugar dentro de la materialidad es algo que me interesa resaltar y que no sé si se limita a un tipo de literatura. Sí creo que tiene un componente latinoamericano en particular, porque la tradición latinoamericana lleva mucho tiempo experimentando sobre el lenguaje. Hablábamos más temprano de Huidobro. Podríamos hablar de los escritores del boom. Esa atención al lenguaje no es igual en otras literaturas, en otros contextos. Y otra vez volviendo a lo temático, esto que tiene América Latina de estar al mismo tiempo del lado de la extracción que gana y del lado de la extracción que pierde, no sucede igual en otros lugares del mundo. ¿Sí? En la manera en que hay un colonialismo interno en América Latina hasta el día de hoy muy fuerte. ¿Sí? Entonces, para bien y para mal en América Latina hay una perspectiva privilegiada, si se quiere, para entender la extracción y en la tradición latinoamericana hay un gran dinamismo en el trabajo con el lenguaje que es la fuente de la interrogación.
Sí, no sé si voy a ampliar demasiado las ideas que he estado desarrollando, pero ¿qué relación tiene esto con el debate sobre la literatura mundial o sobre la world literature? Porque al parecer tú estás aquí identificando algún rasgo particular de la literatura latinoamericana que tendría que ver con su historia social y económica, que tiene que ver con la manera en que explota la naturaleza, que produce materias primas, etcétera. No, no lo sé, te pregunto. ¿Esto tendría alguna relación con alguna especificidad particular de la literatura latinoamericana que además la pondría en un cierto lugar dentro del debate de la literatura mundial? Y tal vez para empezar a hablar de esto antes de eso es qué importancia tiene el debate sobre la literatura mundial. Yo tengo la impresión de que fue más desarrollado por el teórico en Estados Unidos y menos acá, o por lo menos menos acá en Santiago. Digamos. Quizás estamos más provincianos o quizás no, pero desde aquí vimos, se vio un poco como desde fuera ese debate que vino un poco a reemplazar otros debates que se habían estado desarrollando sobre subalternidad o qué sé yo, otros debates o transculturación, etcétera. De repente aparece este nuevo tema. Entonces, primero, si nos puedes contar un poco por qué este debate te parece importante. Y segundo, bueno, la literatura latinoamericana, sus materialidades, etcétera, ¿qué especificidad tienen dentro de este debate, o si tienen alguna? Claro que sí. Bueno, la literatura mundial tiene una historia institucional fascinante. Y acá es un momento en donde se tocan la sociología de la literatura e incluso la sociología de los estudios literarios con el quehacer de los críticos literarios. Entonces, uno podría pensar, bueno, pero lo que hacemos los críticos no depende de las instituciones o tiene una autonomía frente a las instituciones. Y hasta cierto punto eso es cierto, pero es como hablar de artes sin museos. Entonces, alguien pinta o hace instalación y produce algo en su casa, bueno, ¿en dónde lo va a exhibir? ¿Dónde va a circular? ¿Bajo qué criterio? ¿Quién se interesa? Y de más en más, por lo menos en los Estados Unidos, también en bastantes lugares en Europa, la literatura mundial es un paradigma bajo el cual se organizan los estudios literarios. Entonces, ¿qué tanto América Latina ha hecho parte de eso? Es una discusión interesante para tener, porque el paradigma muchas veces allí es el de la literatura universal. Entonces, se espera que alguien sea especialista en literatura chilena, latinoamericana y universal. Pero ¿qué cosa es la literatura universal? Como que no se tematiza y lo que suele ser la literatura universal es un modelo eurocéntrico que le da una gran influencia a Francia, Inglaterra y Alemania por sobre todo lo demás, o sea, ni siquiera es una perspectiva completa de Europa, tampoco es una perspectiva completa de esos países, sino pues sus capitales, ¿no? París, Berlín, Londres. Eh, y eso además se asume como un horizonte normal, o sea, como que no se teoriza. Ser cosmopolita muchas veces desde América Latina significa tener conocimiento de Estados Unidos y de Europa, y ese es como el cosmopolitismo, y de esa Europa occidental. Entonces, la literatura mundial abre la punta por el mundo todo. Entonces, que más allá de que Octavio Paz haya estado en India, lo cual es casi como anecdótico, ¿no? ¿Qué importa que exista la India y la cultura de la India para nuestro quehacer como literatos y latinoamericanistas? Entonces, yo creo que la literatura mundial tiene gran, un gran potencial y una gran importancia en un mundo globalizado, en donde ya no es el caso que estemos dentro del triángulo atlántico que siempre pensamos que estábamos, ¿no? Entonces, Chile tiene una enorme inversión de la China y si pensamos en el manifiesto comunista, decían Marx y Engels que detrás del comercio entre las naciones emergía una nueva literatura mundial, ¿no? A esa línea hacia el final del manifiesto comunista, en donde se nos habla de que la burguesía ya está por delante
de el intercambio, ¿no?, global, vamos a decir con un lenguaje contemporáneo, y que una literatura proletaria iba a emerger, ¿no?, que iba a acompañar esta nueva literatura burguesa. En fin, esa es una discusión que está ahí en el manifiesto, pero el punto es que a pesar de que ha habido una crítica influenciada por el marxismo y supuestamente por el materialismo, volvemos ¿a qué? A un idealismo, un provincialismo y un eurocentrismo, de facto. Entonces, me parece que es oportuno empezar a pensar y pensar cada vez más la literatura latinoamericana con respecto a otros lugares en lo que se ha denominado el sur global, y también, digamos, provincializando Europa, como diría Chakrabarty, cuando hacemos lo que hacemos quizá mejor, que es comparar lo latinoamericano con lo francés, o con lo inglés o con lo alemán, cosa que hacemos mucho. Y ahí pues también lo digo en primera persona, porque es un entrenamiento que no se va a ninguna parte, que tomaría muchos años de estudio poder hacer, digamos, comparaciones con la cultura del oeste africano, a pesar de que sabemos que la herencia yoruba en el Caribe es enorme, ¿no? Entonces, ¿por qué la literatura mundial? Porque la globalización lo exige, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas de la literatura mundial? Que ha favorecido una una idea de un canon más grande, ¿no? Pero manteniendo la idea del canon. Entonces, ya no solamente estamos leyendo a Thomas Mann, sino que vamos a leer a García Márquez, ¿no?, como representante del sur global. O vamos a leer a Toni Morrison o a Salman Rushdie, pero se mantiene la idea de que lo que estudiamos son grandes obras y simplemente estamos diciendo que el mundo es un poco más grande y hay grandes obras de más lugares. Entonces, mi libro y también Villón Bolaño le critican ese énfasis en lo canónico, en las grandes obras a la literatura mundial, y tratan de modelar la literatura mundial en la literatura latinoamericana, porque no nos terminamos de dar cuenta de qué tan única es la situación de esta región en el mundo, porque tenemos, no sé, depende de cuáles contemos y por qué, unas 13 naciones con estados-naciones distintos, ministerios de cultura, sistemas universitarios distintos, variaciones dialectales, que sin embargo están en comunicación y que construyen una totalidad más grande de sí misma, pero que no es tampoco un estado-nación. Entonces América Latina no tiene bandera, no tiene escudo, himno, no es un país, no es los Estados Unidos de América Latina, ¿no? Y sin embargo, produce esta totalidad mayor. Entonces, eso me parece a mí que es un modelo interesante para la literatura mundial que está buscando entender totalidades mayores a las literaturas nacionales. Entonces, ahí contestaría la pregunta de por qué la literatura mundial, porque es un modelo de organización del estudio de la literatura, valga la redundancia, a nivel mundial, muy influyente. ¿Por qué la literatura latinoamericana? Porque puede también criticar ese modelo aportándole. Ok, y porque recuerdo que en el primer libro, en Villón Bolaño, utilizas como ejemplo César Aira, y me parece que otro autor ahí importante, no recuerdo si es Velatín, creo que es Velatín, estos dos autores, dos libros de ellos, donde estos autores citan cultura europea, algún elemento de la cultura europea, y lo rearticulan desde Latinoamérica, como invirtiendo de alguna manera el mapa, o la, no sé cómo llamarlo, la geopolítica literaria, o como lo queramos llamar. Pero también usas a Borges, y yo recuerdo que siempre cuando estudiamos literatura, el comentario ahí era, bueno, Borges en realidad es el que crea la literatura latinoamericana, por los procedimientos. Yo recuerdo que esto se comentaba entre los alumnos y los profesores, lo buscaban como dentro de la literatura contemporánea latinoamericana, dónde estaba en lo que realmente era original latinoamericano. Entonces todos decían Borges inmediatamente. Entonces, tal vez esto nos sirva como para introducir un poco a los autores que trabajas. Eh,
bueno, a los que trabajas en Guión Bolaño, tal vez, si ya hay elementos también de estos nuevos materialismos que están ahí presentes sin que, yo creo, sin que haya desarrollado tanto esa hipótesis, ya estaban presentes en el primer libro, ¿no? Porque son autores que trabajan con materialidades de distintas maneras. Y, y bueno, a ver si nos puedes introducir un poco en sobre esos autores, y después podríamos hablar un poco, si tenemos tiempo, de los autores que trabajan en el nuevo libro. Con todo gusto. Hablemos de Aira entonces. Ya. Aira cuenta en uno de estos escritos muy breves, en este caso en primera persona, y lo lleva a uno a pensar en él, en su personalidad libresca como la de Borges, pero juguetona, de maneras que Borges ya no lo es. Está en un supermercado y le parece que hay un carrito muy especial y desarrolla una relación con ese carrito. Se lo imagina en la noche atravesando las góndolas como un barco agujereado en busca de aventuras, y en un momento dado le parece que el carrito quiere decirle algo. Entonces se agacha como si fuera a amarrarse los cordones de los zapatos, está al lado del carrito y en ese momento el carrito dice, yo soy el mal. Eh, Eso es contado, renarrado mal a la carrera, anecdóticamente, un cuentito de César Aira que analizo en el primer libro en Billón Bolaño, en un capítulo que se llama Todo el mundo es un supermercado, en donde también trabajo con Diamela Iltit y con Alberto Fuguet, que son además pues escrituras antagónicas en el contexto chileno, pero que dialécticamente yo creo que se complementan y eso es algo que muestra ese capítulo de ese libro. Entonces, tenemos mano de obra de Diamela, que es un colectivo de trabajadores del supermercado. Tenemos una escena en un supermercado, un jumbo, muy pinochetista de muchas maneras, en Mala Onda de Fuguet. Y tendríamos este cuento que acabo de relatar de Aira. ¿Y cómo lo triangulamos? ¿Cómo ponemos estas cosas juntas para tratar de contar lo que no cuenta la literatura, que es, por ejemplo, cómo representa la ideología de su momento? ¿Sí? Esto es algo que la literatura no lo hace solo, como que los críticos a veces venimos a darle la voz a estos textos para que nos terminen de contar eso que están indexando, y que a veces solamente lo hacen en compañía, ¿no? Cuando uno lee las cosas juntas. Entonces, lo que vi, y hay otros ejemplos, es que hay unas narrativas de supermercado en América Latina en los 90, en los 2000, que vienen a cuestionar la globalización, porque la experiencia de la globalización vivida en el terreno es, te dan una tarjeta de crédito en Ripley para que compres más cosas, entonces piensas que vas a comprar tomates, pero al final te estás endeudando para comprar una televisión que no necesitabas, pero ahí la tienes. Y eso desde el lado del consumo, desde el lado de la producción, bueno, hay mil consecuencias más. Entonces, hice un capítulo sobre las narrativas de supermercado y cómo se imaginan el mundo como un supermercado en el primer libro, Los Aleph, en español, ¿no? Pillón Bolaño, en donde se trataba de criticar ideologías de la globalización. Me pasó que cuando releí cosas como ese cuento de Aira, empecé a darme cuenta de que importa que el carrito del supermercado sea un carrito del supermercado y que el carrito del supermercado es un agente, es decir, tiene agencialidad, no es algo que decida, ni que tenga personalidad, ni que hable, ¿no? De hecho, justamente lo que hace ese cuento es eh, jugar con el límite de la personificación y por eso termina cuando sale esta voz, ¿no? También es el mal con mayúscula, no soy malo, es el mal, ¿no? Eh, el carrito, si no existiera, la gente a lo mejor compraría menos y tendría que vivir más cerca de los lugares donde hace compras. Y entonces, en lugar de tener grandes supermercados o hipermercados, podríamos tener, como tuvimos, pequeñas tiendas de barrio que no son de grandes capitalistas, sino de familias con un pequeño negocio, ¿sí? Entonces, empecé a tomar en serio, Sebastián, el carrito. ¿Qué hace el carrito en tanto tal carrito? ¿Y qué nos dice si lo pensamos no como un elemento simbólico, alegórico, que representa las condiciones del trabajador, qué sé yo, sino propiamente como un objeto que hace parte de esa extracción humano-natural, de ese entramado? Entonces,
Me interesaron esos autores que nos llevan a apreciar, ¿no? Esa textura de la globalización que por estar metidos en ella no terminamos de ver. Ahí, digamos, paso, digamos, casi que al desenlace del segundo libro de Things with a History, está un cuento magnífico de Alejandro Zambra que se llama Historia de un computador, en donde Alejandro cuenta la historia del desamor de una pareja a partir de su relación con un computador. Yo dije, ah, mira, qué interesante, ¿sí? Porque el computador no es solo algo que marca el cuento temporalmente, porque, por ejemplo, es caliente el computador y hay uno de los personajes que se abraza al computador para sentir el calor, y ya los computadores no suelen ser tan calientes. No es, digamos, como algo que marque las modas, como decir, la gente se vestía de copete como en los años 80, ¿no? O tenía un computador grande, estoperoludo, como a comienzos de los años 2000, sino algo que está contando cómo los afectos están mediados por lo digital y que hace parte de esa misma crítica a la intensificación y la interconexión tan enorme que hemos vivido en nuestras vidas. Es que de lo que, no sé, las personas que nacieron a fines de los 70 o incluso las que nacieron a fines de los 90 hasta ahora, de lo que era considerado normal en el pacto no escrito entre las cosas y las personas, a lo que es hoy en día, ha cambiado tremendamente, ¿no? O sea, si vemos épocas de la humanidad anteriores, la cultura material no evolucionaba cada 5 años. La cultura material se quedaba fija, quieta, estática. Somos un pueblo de pescadores, estas son nuestras redes, o somos un pueblo de pequeños artesanos, estas son nuestras herramientas, pero duraban, no sé, 50, 70, por lo menos 80 años, ¿no? Nuestras herramientas están cambiando todo el tiempo, nuestra manera de estar en el mundo, no a la Heidegger, no, literalmente nuestra manera de estar en el mundo, cada 5 años eh, cambia de maneras muy profundas. Entonces, que haya autores como Alejandro Zambra, como César Aira, como Yamil Altit, como Mario Velatín, como Fernando Vallejo, muy importante, como Blanca Viethuter, escritora boliviana, como Ariel Magnus, escritor argentino radicado en, en Alemania, que tengan, como se dice con una metáfora que a lo mejor no es solo metáfora, las antenas puestas, ¿no? Las antenas prendidas para captar estos cambios a medida que se van dando, pues permite hacer estos argumentos sobre una literatura contemporánea que va a ser más que su presente, ¿no? Algunos de estos textos, no sé, Roberto Bolaño ya son ultracanónicos, han sido leídos y releídos, pero siguen produciendo contemporaneidad e interrogando los paradigmas materiales actuales, que es el objeto de estudio de ese libro. Sí, y sobre esa, te quería preguntar por algunos conceptos que usas para referirte a estos autores, relacionarlos con ellos. Quizás estoy ampliando mucho, pero uno de los que me interesa es esta relación entre fetichismo, por una parte, e hiperfetichismo, y otro concepto que usas también es el de cadáver. No sé si hay alguna, si podrías hablarnos un poco de algunos de estos conceptos, lo dejo a tu elección, no tenemos mucho tiempo, pero... eh, Sí, vamos a ver si puedo encontrar fácilmente el Nocturno de Chile de Roberto Bolaño, que si por ahí no se lo han leído, les recomiendo. En el Nocturno de Chile hay un cadáver que emerge y que marca el final de ese libro. Y a mí me parecía muy interesante pensar con esa figura, pensar qué nos revela el cadáver. ¿Qué tan raro es esto? A ver, estamos habituados en la tradición humanista a hablar del memento mori. Entonces, el memento mori es recuerda tu mortalidad, recuerda que puedes morir, actúa, vive como en presencia de la muerte, la imagen de Hamlet y la cabeza, ¿no? De Yorick. Pero
eso muy fácilmente se convierte en este tipo de mantras idealistas, ¿sí? Y a mí me interesaba pensar como en presencia del cadáver, de un cadáver, ¿no? Así o sea, recuperar el choque que hay en el memento mori antes de que fuera una figura retórica o literaria. ¿Y dónde encuentro autores que logran hacer eso? Bolaño, con el cadáver y con el cadáver que no está, con el cadáver desaparecido, ¿sí? Eh, a veces esto es algo de lo que se ocupan algunos especialistas que les interesa la relación entre literatura y memoria. A mí me parece más bien que esto es el tipo de cosas que están al centro de lo pensable, ¿sí? Que estructura la reflexión. Yo no puedo ignorar el cadáver, ¿sí? Ni quiero ignorarlo. Entonces, es un compromiso menos político y menos estético que material, eh, tangible. Y al mismo tiempo me doy cuenta que estas palabras ya se están agotando en lo metafórico, ¿no? Es como una orientación, porque finalmente uno no puede hacer un cadáver con palabras, termina siendo el cadáver exquisito, que también es otra figura que vemos dentro de la vanguardia, pero sí podemos evocarlo y pedirle que nos oriente. Casi como un lugar epistemológico, me da la impresión de que un lugar desde el cual pensar, o desde el cual denunciar, o qué sé yo, hacer preguntas. Eh, y sobre, y esto, bueno, no tiene relación entonces con el fetichismo y el hiperfetichismo del cual estaba pensando. Veo que es distinto aquí lo que está, cómo estás pensando el cadáver. Pero sí que hay un parecido, Sebastián, porque es que somos cosas, ¿sí? Y este es el tipo de cosas que, bueno, cosas. Es el tipo de asuntos que uno en un momento los piensa y los abandona y le cuesta leer así, ¿sí? Quedarse leyendo sabiendo que somos cosas, animales y personas, las tres, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del cadáver también me interesa, no me interesa pensar solamente en una persona muerta, porque incluso eso no es lo que vemos cuando hay un cadáver. Es esa materialidad, esa descomposición. Eso también lo vemos en el trabajo de Donna Haraway, ¿no? La manera como Haraway piensa el cuerpo, no pasa, digamos, puede pasar por el género, la sexualidad, que es muy importante, como en tu trabajo, pero hay una cosa como anterior y necesaria a eso, que es el lugar del cuerpo dentro de este intercambio con lo no humano, dentro de un movimiento como metabólico, ¿sí? Que es económico y que también es como antropomórfico y más allá. Entonces, acá es donde siento que me faltan un poco palabras y prefiero referir a novelas y a la práctica de leer las novelas que nos permite reconectarnos con ser objetos, eh, también nosotros mismos. Sí, ahí tengo como una curiosidad, porque es como casi si hubiese alguna fuente de no sé de qué, de pensamiento, de generación de ideas o de sensaciones o de experiencia que fuese como previa al lenguaje, previa a o que pudiese establecerse sin la necesidad de idealismo, sin la necesidad de conceptualizar, eh, o, o no, como una especie de fenomenología sin que haya conceptualización, ningún tipo de racionalización, porque ahí ya estaríamos entonces, caeríamos en esta dimensión. Entonces, como, yo no sé si es una especie de intención o de vuelta, no de vuelta, pero de tener esta racionalización y leer desde otra manera, como con otra fenomenología, pero yo tengo muchas dificultades con eso, me cuesta mucho imaginarlo.
he estado tratando de hacerlo a partir de distintos autores, porque hay muchos filósofos, ¿no es cierto?, como que serían, no sé cómo llamarlos, filósofos de la experiencia o del vitalismo o del materialismo, que se oponen efectivamente a la tradición filosófica, a toda esta cuestión cartesiana, etc. Pero sigo teniendo dificultades porque pareciera que hubiese ahí una especie de fuente esencial que escapa, digamos, al lenguaje o a la cultura, y desde ahí es muy difícil establecer como el puente con el lenguaje o con la cultura. Me cuesta establecer esa relación, ¿no? Claro, pero creo que ahí estás partiendo de la separación entre naturaleza y cultura. Ujú. Y ahí es donde sí es útil el trabajo de Latour, también nuevamente de Donna Haraway, que habla, por ejemplo, de lo natural cultural, como una sola expresión, lo natural cultural. O las palabras acto, en inglés word deeds, ¿sí? Porque también cuando pensamos en la palabra, ¿no? Otra vez, está ahí solita en el topos uranos, en el mundo de las ideas, y se encarna de repente en otras cosas. Pero, ¿qué pasa si las palabras ya son actos y si la cultura ya supone una relación con lo natural, un ordenamiento, desordenamiento de lo natural? Entonces, sí, es que esto es algo que se escapa y es porque hay mucho por repensar y por hacer. A mí lo que me parece más excitante, más emocionante de este momento en la crítica es que siento que tenemos tanto por delante y que nos damos cuenta, por ejemplo, de que nuestras maneras de pensar por lo menos son cómplices en el devastamiento de la tierra y en el cambio climático que sabemos que está causando el accionar de los seres humanos. Y podemos estar en paz con eso, nos es más difícil hacer el ejercicio de y cómo tendríamos que pensar y actuar distinto para que eso no fuera así. Y pasa por cosas como esa, como no verse uno por fuera. Hay un libro que me encanta, que lo recomiendo, no sé si ya se tradujo al español, de Jenny Odell, que se llama How to Do Nothing, cómo no hacer nada, en donde una de las cosas que propone es, deberíamos pensar el lugar de enunciación como una biorregión. ¿Cuál es su biorregión? Como su lugar de enunciación. Entonces, ¿dónde está? ¿Está en Ñuñoa? ¿Está en California? ¿Con qué especies de animales interactúa? ¿Con qué personas también interactúa? Ese es su lugar de enunciación. Ese es su estar en el mundo. Entonces, también la pandemia que seguimos viviendo nos, nos ha visto abocados a repensar, digamos, muchas cosas. Y no tengo las respuestas, pero sí me interesa seguir haciéndome las preguntas y espero que la literatura tenga mucho por hacer, ¿no? Porque también existe la sospecha de que esto es algo que resuelvan otros discursos y si algo vale la pena es hacer valer nuestra contribución específica, aquello que el valor de pasarse 3 horas con un libro, ¿no? Que es algo que hacemos muchos en este campo y que también ha sido eh, atacado desde todos los flancos, ¿no? Y cuando nosotros mismos no tenemos el tiempo para leer, para reflexionar, para conversar, por estar viendo correos electrónicos de cuestiones burocráticas o también viendo series en Netflix, me quedo pensando, ¿qué está pasando acá? Y digo eso porque en las conversaciones con mis estudiantes aquí y con otras personas, me doy cuenta que la calidad de atención que nosotros le hemos podido dar al texto literario tiene también una potencialidad, es su propia política y valdría la pena cultivarla y ver qué nos dan este tipo de trabajo cuidadoso con la textualidad entendida ya como materialidad. Perfecto. Muy bien, creo que con eso podemos terminar por ahora nuestra conversación. Te quiero agradecer mucho en nombre del Magíster de Literatura de la Universidad de Santiago y ojalá que nos podamos encontrar pronto. Tenemos una conversación pendiente, pero esta no va a ser tan abierta a todo el mundo. Y bueno, que tengan una muy buena semana y a seguir leyendo y espero que podamos conversar pronto nuevamente. Claro que sí. Gracias nuevamente. Muchas gracias, que estén muy bien.